Pues por seguir un poco con cuestiones de filosofía, que vamos a hablar un poquito de conceptos de filosofía y luego pasaremos quizá a otros más de psicología, que es un poco lo que a nosotros nos pertoca. Queríamos seguir contextualizando y pedirte a ti una definición de qué es eso de la filosofía y si es importante que toda la población, bueno, sí, la población general conozca al final un poco de filosofía, bien de su historia o bien de las distintas ramas que la componen. La filosofía es una ignorancia autoconsciente, básicamente. Ser consciente de que no lo sabemos todo y, no obstante, procurarse un método para solventar esa ignorancia. Es intentar escapar de la minoría de edad intelectual. Pensar por uno mismo supone también reconocer los límites y darse sesgos de las finitudes del pensamiento. Y ahí yo creo que puede haber cierto contacto con cierta vertiente de la psicología. Y en ese sentido es imposible, ontológicamente hablando, o sea, factualmente hablando o empíricamente hablando, de facto es imposible, de hecho es imposible que todo el mundo pueda filosofar. De hecho, hay una versión degradada de la filosofía que se llama religión y que es lo que permite al común de los mortales pues no preguntarse sobre la libertad, sobre la muerte, sobre el conocimiento y aceptar una serie de respuestas preestablecidas, suponiendo que sabe más de lo que realmente conoce. Ustedes conocerán, bueno, yo le llamo a ustedes porque efectivamente yo también estoy muy acostumbrado a referirme a mis auditorios ya de usted, entonces igual que vosotros no podéis, os cuesta como intercalar vuestra voz con la mía, yo empiezo ya a ponerme sublime con el ustedes, ¿no? Entonces, básicamente es eso, básicamente eso es lo que, la respuesta breve sería esa, sí. ¿Y cómo Vale. podemos saber si filosofamos bien? Es muy complicado porque ya digo que al final hay tantas filosofías como corrientes y entonces el asunto es que uno lo quiera o no, aunque piensa que es un pensador libre, aunque abogue incluso por esto que llaman libertad de pensamiento, más allá incluso la libertad de expresión, pues no hay libertad de pensamiento, porque uno no puede dejar de creer en aquello que piensa que es verdad. O sea, si tú crees que 2 más 2 es 4, por mucho que te lo digas y lo formules y digas la butad de que son 5, no lo crees, no lo puedes pensar, ¿no? Entonces, estás atado a los conceptos con los que utilizas. La filosofía es darse cuenta un poco de esos conceptos y intentar refinarlos para que se ajusten a la realidad. En lugar de peor para la realidad y mejor para mi teoría, digamos que la filosofía es un intento constante de ajustarse a esa realidad cambiante y de reflexionar a partir de ella. Eh, digamos que no hay filosofía buena y mala, lo que hay es una filosofía que se va dando cuenta reflexivamente de sus errores y los va mejorando. Igual que la ciencia no existe. ¿Cuándo sabemos que tenemos buena o mala ciencia? Pues cuando una teoría científica se califica como eterna, intocable, para toda la vida, esa ya sabemos que es la mala. Esa segurísimo que es la mala. A lo mejor es la mejor que tenemos hasta ahora, el momento, pero basta con que le dejes un par de años para que envejezca, para que no se actualice, etcétera, ¿no? Entonces la filosofía, al igual que la ciencia, es un procedimiento de mejora de nuestra aproximación al mundo. Ya está. No es definitivo, no es infalible y por tanto no tiene caminos regios. O sea, hay que hacer la trayectoria completa, hay que, hay que pasarse por todas esas dificultades de investigación y de pensamiento para saber que al menos estás mejor que ayer y probablemente peor que mañana en términos intelectuales. Muy interesante. Nosotros en el canal hemos tenido ya un recorrido, ¿verdad, Marcos? Con bastantes personalidades de la filosofía. Pues hemos tocado a Marino Pérez desde, espero que no sea un tema muy manido, los sistemas filosóficos, ¿no? El Sí, claro. sistemismo, que lo has comentado en varios directos también. Hemos tenido a Marino Pérez desde el materialismo filosófico. Hemos tenido a Gustavo Esteban Romero desde el materialismo sistémico emergentista, heredero un poco de Bunge. Entonces, nosotros, por ejemplo, como alumnos de una ciencia, creo que tenemos ciertas dificultades también para discernir más allá de grandes proyectos filosóficos, ¿no? Que son estos sistemas a lo mejor. Y te quería preguntar por lo que podrían calificar por la filosofía científica. La filosofía científica como esa filosofía informada por la ciencia, que no sé si es una característica de toda filosofía no bien hecha, sino contraria a la primera que hemos dicho, que sería como la religión. ¿Sería así? Hay algunas filosofías, claro, la filosofía tiene una aspiración al conocimiento del todo, pero muy pocas o sea, muchas lo tienen, pocas lo consiguen. Y a veces es mejor
un filósofo hay todo tipo de filósofos, igual que hay todo tipo de instrumentistas. Y en una orquesta, pues no hace falta que todo el mundo toque todos los instrumentos. Y existe también una relativa división del trabajo, lo se quiera o no, en la filosofía, igual que en toda disciplina científica o en general, en todo campo disciplinar. Y entonces hay compositores, hay arreglistas, hay directores de orquesta y luego hay intérpretes. Pues, por ejemplo, dentro del materialismo filosófico, pues efectivamente Marino Pérez es el especialista en psicología, ¿no? Y él se dedica principalmente a eso, y él solamente estudia filosofía de la psicología. Y el resto de, aunque puede que lo haya estudiado por su cuenta, digamos que descansa religiosamente en lo que se ha dicho desde el sistema. Los sistemas filosóficos funcionan un poco como sectas, como equivalentes religiosos a pequeña escala, que se siguen más o menos por facilidad, por economía mental, básicamente. Igual que tú, incluso si eres un compositor de sistemas filosóficos, o de al menos un sistema filosófico, pues presupones que lo que investigaste hace 5 años sobre filosofía de la mente, como es mi caso, que es hace más o menos ese tiempo que no vuelo sobre estos asuntos, pues es correcto. Y no puedes estar cada día actualizándote sobre estética, epistemología, ontología, teoría de la ciencia, filosofía ética, política, o sea, te volverías loco. Y además tienes que comer, ver a la novia y sacar al perro. Imagínate a pasear 3 veces. Imposible, imposible. Entonces, los sistemas filosóficos efectivamente funcionan como cosmovisiones, como sectas para los cultos, y no son muy distintos al final de los grupos de investigación en la ciencia. Por ejemplo, yo en psicología conozco vagamente el conflicto entre los etólogos y los conductistas acerca de la psicología de los animales. Es decir, si los animales tienen una conducta prefigurada genéticamente, instintiva, o por el contrario, aprenden. Es la contraposición clásica entre, pues, eso, Skinner y los etólogos. Ahora no me viene a la mente el nombre de muchos de ellos, que hacían los famosos experimentos con la famosa paloma. Todo el mundo ha experimentado con palomas, para bien o para mal. Las palomas han sido las grandes damnificadas de la psicología del siglo XX, ¿no? Pues eso es lo que te diría, que no es tan difícil. Mucha gente se hace un lío con esto de la filosofía. Ay, es que cada filósofo dice una cosa. Pues igual que lo que dice un conductista no es lo mismo que lo que dice un etólogo, no es lo mismo lo que dice un conductista que un neuropsicólogo. En fin, cada uno lleva su propio. Pero claro, se presupone que armónicamente en el futuro todos los descubrimientos científicos se arreglarán entre sí y formarán un todo, una unidad compacta. Pero en el presente no es así. O sea, si le dan una beca de investigación a un interino de un departamento orientado hacia el conductismo, eso supone quitar financiación y por lo tanto visos de seguir el futuro a tal otra escuela que está en competencia. Eso es lo que por ahí diría, ¿no? Es necesaria esa competencia dentro del, precisamente como nadie tiene la verdad, es bueno que existan estas herejías y estas sectas, grupos de investigación, los llamamos ahora mismo de manera pedante. A mí me parece como un trazo gordo, ¿no? O sea, pierde un poco de finura a lo mejor, pero eso nos protege. Por ejemplo, yo no soy filósofo, ¿no? Pues me he cogido algunos libros de divulgación de filosofía, te escucho a ti mucho, intento formarme una posición de una ciencia informada por su matriz filosófica para poder tener argumentos para criticar conceptos, teorías, conocer modelos, etcétera, pero sin embargo no puedo llegar a unas exquisiteces. Entonces yo pues no formo parte ni de la orquesta, yo la veo desde fuera y trato de hacer oído más bien, ¿no? Entonces ni siquiera participo como científico en el ruedo, ¿no? Soy una persona que trata de saber. Entonces, pues ahí está mi limitación. Entonces pienso que tú eres un filósofo científico desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando hiciste tu curso de filosofía de la mente. Pues sí, a ver, claro, que no te respondí la pregunta, claro, aquella de si toda la filosofía tiene que estar acompañada de la ciencia. Pues, a ver, en ciertos tramos sí, o sea, es decir, para a veces estudiar en cierto, ¿cómo es esto? En campos imprecisos, un cierto grado de imprecisión es ser más preciso. O sea, tú no puedes estar estudiando cómo funciona un soneto desde un punto de vista matemático. Bueno, que hay un aspecto matemático en el soneto, evidentemente, pues el número de sílabas, dónde caen los acentos, etcétera. Pero luego hay otro elemento semántico que tiene que ver con el uso de las metáforas, con la resonancia de las palabras, etcétera, que no tiene un elemento cuantitativo, sino cualitativo. Y ahí, bueno, pues que la ciencia no solamente trata de lo cuantitativo, es evidentemente, pero que, en fin, que la ciencia no lo abarca todo. Y que no podemos caer en el fundamentalismo científico de pensar que toda filosofía que no esté inspirada por la ciencia es, por definición, una mala filosofía, sería caer de nuevo en una forma de religión.
Sí, Vale. sí. De A mí hecho, me yo mis pasa. críticas han sido principalmente, como todos los filósofos, siempre hemos hecho críticas no a la ciencia en sí, que nos interesa, que es muy valiosa y de la que nos apoyamos y que es nuestro punto de partida. Podemos decir que son los instrumentos con los que empezamos a tocar y trabajar, sino, joder, contra los que consideran que lo único que existe es el violín o el fagot y que los pájaros no cantan. O sea, que la música de los pájaros no existe, que lo único que existe es la música dentro de la orquesta. Eso es Sí. lo que criticamos con el fundamentalismo, cuando hablamos de fundamentalismo científico algunos, claro. A mí me pasaba. Yo cuando entré a estudiar psicología, yo venía de una rama más de telecomunicaciones. Yo era un positivista en plan durísimo y cientificista duro, hardcore. Claro. Pensaba que la filosofía no servía para nada. Y luego me he encontrado pues, argumentos muy interesantes. Por ejemplo, Dieguez dice que la ciencia no necesita la filosofía para hacer cosas, pero que se puede equivocar muchísimo por no atender a la filosofía. Mientras Bunge o Romero dicen que la filosofía trata de problemas tan generales que la ciencia no puede abarcar, como los que tratas en tu libro, ¿no? La libertad, el saber, la muerte. Un científico con sus propias herramientas no puede. Así que sí, me parece que es muy interesante y además aprovecho también para dirigir la intención de este tipo de charlas a difundir la filosofía, ¿no? Todos estos problemas que estamos teniendo con la desaparición o minusvaloración de la filosofía en los planes de estudio, etcétera, pues yo creo que es muy importante papeles como el tuyo y todo esto que me acabas de comunicar. A mí me había ayudado mucho a aprenderlo desde el primer día de psicología. Ya, pues nada, muchas gracias.